Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. Es motivo de gozo y alegría poder compartir en estos momentos con cada uno de vosotros. Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a tomar lo que nos dice la inspiración divina, basado en este título, Restaurando nuestra tierra. Entonces, en el Hogar Cristiano, en el capítulo 21, encontramos estos dos párrafos que nos dice, el que enseñó a Adán y a Eva en el Edén a cuidar el huerto, enseñará a los hombres hoy día. Hay sabiduría al alcance de aquel que maneja el arado y siembra la simiente. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada la fertilidad y la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo y ellos habían de cooperar con él en su restauración. Es por eso, mis hermanos, que es el propósito de Dios que nosotros podamos obrar y podamos también capacitarnos para restaurar esa tierra que Dios nos ha dado como esa gran bendición para que podamos allí cultivar nuestras plantas, podamos cultivar nuestros huertos y de esa forma poder entonces, tanto restaurando la tierra, nos restauramos también nosotros porque vamos a producir alimentos sanos, vamos a tener comida saludable. Es así que entonces podemos ahora encontrar algo importante y en este día vamos a analizar algunos principios de agricultura ecológica, todo lo que tiene que ver con la parte natural. Bien, entonces, dentro de esos principios de agricultura ecológica, tenemos algo importante. Dice que entre los factores que modifican la producción agrícola tenemos suelo, tenemos clima, humedad, pH, nutrientes, insectos, microorganismos, ambiente forestal, animales, el hombre, plantas acompañantes y también el efecto lunar. Dentro de estos principios de agricultura ecológica o agricultura limpia, porque la agricultura ecológica tiene que ver con todo lo que está relacionado solamente con la naturaleza, solamente con lo natural, no necesitamos utilizar nada químico ni nada de esas cosas para poder entonces conservar bien nuestra tierra, conservar bien el medio ambiente en el cual nosotros habitamos. Pero si miramos estos principios, pues nos daría para hacer un seminario, mejor dicho, de varios días. Pero hoy vamos a tratar solamente sobre uno de esos principios, que es justamente el que estamos tratando, que es la parte del suelo. Bien, entonces, como vamos a tratar la parte del suelo, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva que nos habla justamente del suelo. Y como otras palabras comunes, la palabra suelo tiene varios significados. Su significado tradicional se define como el medio natural para el crecimiento de las plantas. Es el medio que Dios nos ha dejado para que allí podamos plantar, para que allí podamos colocar todas aquellas hortalizas, todas aquellas plantaciones que van a sostener la vida del ser humano. También se ha definido como un cuerpo natural que consiste en capas de suelo, horizontes del suelo, compuestas de materiales de minerales meteorizados, materia orgánica, aire y agua. Pues veamos algo importante, mis hermanos. Para nosotros poder restaurar nuestra salud física, uno de los consejos es que nosotros aprendamos fisiología, que aprendamos cómo funciona nuestro cuerpo, que aprendamos cuáles son los órganos que tenemos cada uno de nosotros y de esa manera cómo funcionan y de esa forma poder nosotros también aprender a cuidarlos. Pues para aprender a cuidar el suelo necesitamos también conocer el suelo.
porque muchas veces tenemos el suelo como algo allí, una materia que simplemente le tenemos como pavor porque de pronto nos enmugramos, pensamos que a veces en el suelo solamente hay bacterias dañinas, pero no, resulta que allí también hay bacterias benéficas que sirven en la producción. Y al igual como nuestro cuerpo, hay también bacterias dañinas, pero también hay bacterias amigas, hay bacterias que sirven para el buen funcionamiento de nuestro organismo. De esa manera, entonces, podemos encontrar que el suelo es el medio natural para el crecimiento de las plantas y que también entonces está definido como un cuerpo natural que consiste en capas de suelo, horizontes de suelo, compuestas de materiales, de minerales y materia orgánica, aire y también agua. Bien, vamos entonces a mirar cuáles son los horizontes del suelo. Dentro de los horizontes del suelo, entonces vemos, dice, se llaman horizontes del suelo a una serie de niveles horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la organización vertical de todos estos horizontes. Por eso aquí encontramos una ilustración y ahí miramos el suelo en sus diferentes capas, en el cual sus diferentes niveles, y por eso siempre que llegamos a un terreno, empezamos a cavar, pues vamos a encontrar primero una capita negra, que es allí donde están las herbáceas, las plantas y todas esas cosas, todas las gramíneas. Pero luego más abajo vamos a encontrar otra capa de otro color, más abajo otra capa de otro color, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en estos momentos vamos a mirar algunos horizontes del suelo. Bien, entonces, miramos algo importante. Clásicamente se distinguen los suelos completos o evolucionados, tres horizontes fundamentales que desde la superficie hacia abajo son. Pero allí nos menciona tres, pero hay muchos, ¿sí? Pero vamos a tratar de esos tres más que todo y entre ellos pues nos aparece un cuarto más. Dentro de ellos encontramos el primer horizonte, que es el horizonte O. El horizonte O es la capa superficial del horizonte A, ¿sí? Es la última capa de la superficie del suelo. Tenemos el horizonte A, que es la zona de lavado vertical, dice es la más superficial y en él enraiza la vegetación herbácea. Y su color, dice que su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuestas o humus elaborado, determinando el paso del agua, arrastrándola hacia abajo de fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles. Es lo que llamamos nosotros la capa vegetal, ¿sí? Que es la capa negra. Esa es el horizonte A del suelo. Bien, ahora vamos a mirar el horizonte B. El horizonte B nos dice que carece prácticamente de humus, porque está más profundo, por lo que su color es más claro, pardo o rojo. En él se depositan las materias arrastradas desde arriba, principalmente las materias arcillosas, óxidos, hidróxidos, metálicos, etc. Situándose en este nivel los encostramientos calcáreos áridos y las corazas lateríticas tropicales. Bueno, entonces, de lo mismo que las aguas lluvias llegan y penetran arriba en la superficie y empiezan a introducirse dentro del suelo, entonces van transportando de allí algunos materiales que van a quedar entonces en esa capa del horizonte B.
ya miramos que ya esa capa ya no es de un color café ni negrito, sino que ya es un color pardo o rojo en algunos casos. Por eso encontramos diferentes clases de tierra. Cuando nosotros vamos a ir a mirar un terreno, pues lo primero que debemos tener en cuenta es no solamente mirarla por encima, porque por encimita la miramos negrita y de pronto, si no escarbamos, pues va a tener una capita por ahí de unos 2 o 3 centímetros y no nos vamos a dar de cuenta si verdaderamente tenía una buena capa vegetal o no. Tenemos entonces también el horizonte C, o también llamado subsuelo. Está constituido por la parte más alta del material rocoso sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química. La alteración química es casi inexistente, ya que en las primeras etapas de la formación de un suelo no suele existir colonización orgánica, pero es en él aún puede reconocerse las características originales del mismo. Bien, entonces, de esa manera podemos mirar, mis hermanos, que encontramos 4 capas. Bien, entonces, se nos dice que las rocas del horizonte C se fragmentan originando el horizonte B o el subsuelo. Las partículas del subsuelo se fragmentan originando el suelo horizonte A. Y el horizonte A aparece mucho más oscuro debido a que en esta superficie se encuentran la mayor cantidad de restos de cosechas, plantas, y lo mismo que restos también de animales y vegetales, tanto vivos como muertos. Por la cantidad de estos desechos y restos acumulados en la superficie del suelo, entonces lo llamamos también capa vegetal o capa arable, debido a que en ella se encuentra la mayor cantidad de elementos, tanto macro y micronutrientes, los cuales son adecuados para que los vegetales puedan extraerlos del suelo. Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a mirar a continuación un horizonte más, que es el horizonte D o R, que también es llamado la roca madre o material rocoso. Es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Algunos distinguen entre D, cuando el suelo es autóctono y el horizonte representa la roca madre, y R, cuando el suelo es alóctono y la roca representa solo una base física sin una relación especial con la composición mineral del suelo que tiene encima. De esta manera podemos ahora mirar de qué forma es que funciona el suelo y cómo nosotros podemos comenzar a conocerlo para luego poder tratarlo también. Y de esa forma vamos a mirar en sí una gráfica que encontramos donde nos muestra los estratos o los horizontes del suelo. Si nosotros comenzamos en esta gráfica, comenzamos hacia arriba, como decíamos, la roca madre empieza en su descomposición y entonces ahora viene también lo que es el horizonte C, que son los fragmentos de la roca madre. Luego los fragmentos del horizonte C se convierten en los elementos minerales o finos del horizonte B. Y los fragmentos del horizonte B se vuelven ahora en la materia orgánica del horizonte A, pero nutrido desde el horizonte O por todas las materias orgánicas, de desechos de cosecha, de animales muertos, de todo lo que está en la superficie, que van formando entonces lo que es la capa vegetal en la cual se sigue nutriendo junto con todos los elementos que vienen allí desde la roca, porque por eso nosotros miramos que todo lo que son cales y todas esas cosas vienen de rocas que se muelen especialmente para enriquecer el suelo,
¿Por qué razón? Porque ya debido al mucho trabajo, al mucho laboreo, al mucho cultivarla y también por las lluvias, por los malos manejos, se va desapareciendo esos minerales del suelo. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva donde nos viene hablando de los componentes del suelo. El suelo lo podemos considerar con un material poroso donde se encuentran los siguientes componentes. Y dentro de ellos encontramos los componentes sólidos. Los componentes sólidos están representados por partículas, minerales y materia orgánica. Las partículas minerales son producto de la integración de las rocas. La materia orgánica está representada por restos de animales y vegetales, tanto vivos como muertos. Por eso encontramos terrenos hay terrenos pedregosos y vemos que los terrenos pedregosos a veces les tenemos pereza porque resulta de que decimos, no, hay mucha piedra, no podemos guadañar, es más difícil para limpiar, pero resulta de que esos terrenos son ricos en minerales, son ricos en calcio, en fósforo, y pues no se requiere de echarles mucha cal ni nada de esas cosas. Y por eso el aguacate, por ejemplo, él le gusta mucho en los terrenos donde hay bastante piedra. Bien, entonces esos componentes sólidos se van formando dentro del suelo, como decíamos, entonces por las partículas de minerales y materia orgánica que van entrando en descomposición allí. Bien, vamos a continuación a mirar entonces en los componentes líquidos. Dentro de los componentes líquidos, entonces, esos componentes están representados por el agua. Pero también tenemos los componentes gaseosos, que están representados por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, miremos que la Tierra también respira y la Tierra también tiene porosidades por donde el aire puede penetrar. Por eso allí ella está llena de seres vivos, de microorganismos y todo ello. Y los componentes microbiológicos nos están hablando justamente, están representados por un sinnúmero de microorganismos. Bien, entonces, por lo tanto, podemos mirar allí en la gráfica que el suelo es en un 45% partículas rocosas, en un 25% agua, en un 25% aire y en un 5% hojas o materia orgánica. ¿Sí? Entonces, vemos de que la materia orgánica es aún lo más mínimo, lo más poquito. ¿Por qué razón? Porque hoy, inclusive en nuestro tiempo, ya la materia orgánica no se tiene en cuenta. Porque aún cuando limpiamos el suelo, lo limpiamos con tóxicos, con venenos, lo quemamos y entonces todos esos nutrientes mueren allí. Los microorganismos no pueden convertirlo porque de igual manera ellos también van a morir. Es por eso, mis hermanos, que nosotros no debemos continuar destruyendo la naturaleza, destruyendo el agua, destruyendo el aire, porque estamos acabando con una cantidad de seres vivos que son los que a nosotros nos producen, nos ayudan para poder mantener las plantas en buen estado, en buenas condiciones. Es necesario, mis hermanos, que podamos nosotros ir aprendiendo a conocer la tierra. Y hay muchas formas de conocer la tierra. Por eso, como les decía hace un momento, yo sé que hay muchos hermanos que desean en estos momentos ir a conseguir un lotecito de tierra. Pero yo les digo lo siguiente, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos pueden vender cualquier terreno. Y si nosotros no lo conocemos, no sabemos distinguir entre la buena tierra y todo ello, pues finalmente vamos a quedar por allí ubicados en un lugar donde vamos a tener que invertir mucho para poder restaurar. Porque lo más seguro es que tenemos que llegar a restaurar.
Ayer me llamó la atención cuando mi hermano Mauricio estaba dando el tema de salud, que él decía que las personas a veces, o unos hermanos dicen, pero si yo llevo tantos años alimentándome bien, siendo vegetariano, ya no como carne, ya no tomo leche, pero siempre nos enfermamos. ¿Por qué nos vienen todas estas enfermedades? Pues mis queridos hermanos, nosotros decimos, yo consumo mucha verdura, pero es que en las verduras estamos consumiendo venenos, estamos consumiendo todo contaminado, aún más contaminado que ni la misma carne. Yo recuerdo que hace unos años atrás, un ingeniero agroecológico, él le llamó la atención porque nosotros no comíamos carne y porque nosotros consumíamos mucha verdura. Pero un día me dijo, con todo el respeto le voy a decir algo, y les sería mejor a ustedes que consumieran carne y no que consumieran verduras de las que compran en el pueblo para traer a la finca. Y comenzó a explicarme todo lo que utilizaban de agrotóxicos, todo lo que es químico, todos los abonos. Y él me decía, pues precisamente es más sana aún la carne porque resulta de que las vacas lo único son las vacunas y esas cosas. Pero los venenos que le están aplicando hoy a la tierra y que le están aplicando hoy a los cultivos es lo más dañino que puede existir. Yo les voy a decir una experiencia, mis hermanos. Hace años atrás, mi madre tenía un lote de tierra plano, muy bonito, y se lo arrendó a un señor para cultivar tomate y habichuela. Y ese señor cada 3 días estaba fumigando. Y eso llegaban esos aromas de veneno a la casa. Y en esos días mi hermana, ella se encontraba en embarazo. Cuando al poco tiempo, ella perdió el bebé, se enfermó antes de tiempo. Y resulta de que los médicos le dijeron, el niño estaba mal formado. Y entonces ella le preguntaba cuál era la causa. Y los médicos le decían, ¿usted por casualidad manipula venenos? ¿O vive en un lugar donde utilizan muchos venenos? ¿O tienen venenos cerca de la casa donde ustedes habitan? Y allí pudimos caer en cuenta de que justamente eran los tóxicos que estaban en el aire lo que le causaron a ella ese problema. Porque eso nos producía dolor de cabeza, el inhalar el aroma a esos tóxicos. Y así, mis hermanos, muchas personas hoy están muriendo, campesinos hoy se enferman y le echamos la culpa a todo menos a los venenos porque todos los días los manipulamos, todos los días los estamos inhalando. ¿Cuántos están quedando ciegos por estar manipulando los venenos? Pero no solamente eso, hermanos, estamos llevándolos directamente a nuestro organismo y estamos destruyendo nuestro ser. Y es real, hermanos. Por eso necesitamos restaurarnos nosotros, pero para poder restaurarnos nosotros necesitamos cumplir el plan de Dios y es cultivar nuestra propia comida, pero no solamente salir al campo y continuar con las mismas costumbres, con las mismas tradiciones de que la gente está utilizando de cultivo. Necesitamos reformar la tierra. Y para ello necesitamos saber cuáles son los componentes que ya contienen. Para así mismo también poder nosotros empezar a trabajar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde nos muestra qué es un suelo agrícola. Bien, un suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer referencia a un determinado tipo de suelo que es apto para todo tipo de cultivos y plantaciones, es decir, para la actividad agrícola. Por eso el Hogar Cristiano dice que
toda planta requiere terreno diferente y tiene leyes también diferentes. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender, porque no podemos llegar a sembrar un cultivo de aguacate en un terreno donde sencillamente vamos a decir, pero ¿por qué aquí no se da el aguacate? Pues es que la tierra no contiene los componentes que requiere esa planta, ese árbol. Pero si nosotros aprendemos a conocerlos, pues sencillamente podemos modificar, podemos aplicarle algunos nutrientes y podemos modificar y ayudar a esa planta. Bien, hermanos, entonces es algo importante saber nosotros qué clase de suelos tenemos. Necesitamos conocer cuáles son las propiedades de los suelos. Cada planta en particular tiene un tipo de suelo donde presenta un mejor desarrollo. Cada planta. Y por eso encontramos que muchos dicen, no, pero es que allá en mi finca no se da el tomate. Allá en mi finca no se da la zanahoria. Porque es que resulta que muchas veces pensamos que la zanahoria se da con coger y la semilla y tirarla allí en el suelo y listo, esperemos que se dé. ¿No? Necesitamos hacer un trabajo, necesitamos aflojar la tierra, necesitamos mirar si esa tierra es muy apretada, muy gredosa, pues vamos a ver qué le aplicamos y eso es lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, cada planta en particular tiene un tipo de suelo donde presenta un mejor desarrollo. Por eso es importante conocer qué tipo de suelo tenemos para saber si es el adecuado para el cultivo. Si no es el adecuado, debemos buscar alternativas que nos ayuden a condicionarlo al tipo de suelo que necesitamos. ¿Sí? Vemos que cuando tenemos ese conocimiento y aprendemos a conocer el suelo, entonces podemos nosotros mismos ayudar a condicionar el suelo para cada variedad de plantas. Vamos a mirar cuáles son las características del suelo. Y dentro de esas características del suelo, miramos varias, pero solo vamos a tratar en sí una. Dentro de las características del suelo están las características físicas, químicas, morfológicas y biológicas. Pero vamos a hablar de las físicas, ¿sí? Lo que tiene que ver con el suelo, aunque todas tienen que ver con el suelo. Pero vamos a mirar sobre las características físicas. Dentro de las propiedades físicas podemos mencionar la textura y la estructura. La textura del suelo, cómo es ese suelo y cuál es su estructura. La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de diferentes formas y tamaños, como arena, limo y arcilla. La textura es una propiedad importante ya que influye como factor de fertilidad y en la habilidad de retener agua, aireación, drenaje, contenido de materia orgánica y otras propiedades. Qué bonito, hermanos, que pudiéramos estar en una finca y pudiéramos hacer estas prácticas, ir allí con el palín y poder escarbar y poder mostrar allí en la misma estructura del suelo, poder mirar cuál es su textura. Poder mirar allí en la práctica, mire, este es el suelo. Aquí tenemos una gráfica allí donde nos muestra esas tres partes y cómo es esas partículas. Entonces ahí encontramos ese terreno que es arenoso, ese terreno que es arcilloso y ese terreno que es limoso. Pero todo esto tiene que ver, esa textura es una propiedad importante que influye, nos muestra que nos influye en el factor de la fertilidad y en la habilidad de retener agua, de retener aire, de que haya un buen drenaje y también el contenido de materia orgánica. Bueno, vamos entonces a mirar la clasificación de esos suelos.
Según su textura, podemos distinguir tres tipos de suelos. Y ya los hemos mencionado: arena, arcilla y limo. La arcilla son partículas muy finas y forman barro cuando están saturadas de agua. ¿Sí? Entonces, es tanto que ya dentro de ellas está, por ejemplo, la arcilla medicinal que hoy en día se vende, que se le echa agua y usted la mezcla y queda un barro. Esa es la parte de la arcilla. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se desecan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Es el mismo terreno que nosotros llamamos el terreno gredoso, ¿sí? Que es un material pesado. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se desecan fácilmente, porque se conserva más el agua. Y también contienen buenas reservas de nutrientes. Por ejemplo, es un terreno muy bueno, por ejemplo, para el plátano. Los terrenos gredosos son buenos para los cultivos de plátano. Encontramos el suelo arenoso, ¿sí? El suelo arenoso. El suelo arenoso nos muestra que es cuando están constituidos por más del 70% de arena. Esos suelos podemos mirar que también encontramos el suelo limoso y franco, que presentan más del 70% de arena, perdón, menos del 70% de arena y menos del 35% de arcilla. Eso nos quiere decir que tiene arcilla, que tiene limo y tiene arena. Y de ese suelo nos puede salir un suelo que es llamado el suelo franco. Las cantidades de arena, limo y arcilla se denominan suelos francos, cuando tenemos la mezcla de los tres. Entonces, por eso, hermanos, si nosotros tenemos un suelo que es muy arenoso, pues sencillamente lo podemos modificar. A un suelo arenoso le podemos aplicar materia orgánica, le aplicamos un poco de arcilla y nos va a dar un suelo franco, que es muy apto y muy bueno para las hortalizas. Y eso lo podemos hacer nosotros en la huerta. Cuando hacemos las eras, pues buscamos diferentes tipos de suelos y lo mezclamos, o traemos arena si es que el terreno es muy pesado, es muy arcilloso, sencillamente le echamos también, le mezclamos arena, le mezclamos materia orgánica y ahora vamos a hacer un suelo con buenos nutrientes, bien drenado y a la vez con capacidad de retener líquidos. Qué bonito, hermanos, que esas prácticas las pudiéramos hacer directamente en el campo. Esto no lo podemos hacer por Zoom. Bien, entonces tenemos los suelos arcillosos, como decíamos anteriormente, son cuando tienen más del 35% de arcilla. Bien, entonces miremos la identificación de los suelos. Y aquí tenemos el primero en la gráfica, el suelo franco. El suelo franco, vamos a mirar sus características generales y dice que el suelo es el suelo que prefieren la mayoría de las plantas porque reúne proporciones óptimas de los otros tipos de suelos de alta productividad agrícola. O sea que reúne de los tres y se forma lo que es un suelo franco. Su textura relativamente es suelta, proporcionada por la arena, buena fertilidad aportada por los limos, que son las materias orgánicas, y los compostas, que a su vez lo hacen de un color oscuro. Ahí podemos mirar en la gráfica. Es una tierra con buena capa vegetal. Pero también vemos de que es húmedo. Al mojarse
se hace ligeramente pegajoso como la arcilla y crea terrones. Sin embargo, permite un buen drenaje. Allí encontramos algunas plantas que les agradan esa clase de terreno. Entre ellas tenemos la albahaca, el cilantro, el eneldo, la cebolla, el perejil, el tomillo, el tomate, las fresas, los pimentones, los ejotes, la zanahoria. Les gusta esa clase de terreno porque tiene arena, es suelto y a la vez tiene buena retención, pero también tiene buen drenaje. No es un suelo que se va a encharcar. Vamos al siguiente y ver las características de lo que es el suelo arcilloso. Sus características generales de un suelo arcilloso, y como ya lo mencionábamos, está compuesto básicamente por el mineral conocido como arcilla, por el almacenamiento de este y otros minerales. No requiere mucho abono, tiende a tener color rojizo o grisáceo. O sea, contiene buenos nutrientes, buenos minerales, porque como es gredoso, fácilmente el agua no se los lleva. Contiene buena humedad, es pegajoso y compacto cuando está húmedo, por eso es usado en labores de alfarería. No todos, pero la mayoría suelen tener mal drenaje y puede podrir la raíz de las plantas si no se cuida su nivel de humedad. ¿Ves? Entonces hay que tener cuidado. Un terreno gredoso no debemos estarle echando agua constantemente. ¿Por qué? Porque él retiene bastante líquidos. ¿Qué plantas se amañan en un terreno como ese? Entonces encontramos allí la chinácea, el rosal, el ginkgo biloba, la menta, la hierbabuena, el bambú, las dalias, el jardín. Y así, hermanos, podemos encontrar que de esa manera vamos conociendo en sí lo que es las diferentes clases de suelo. Vamos al siguiente y es el suelo arenoso. ¿Cuáles son las características generales del suelo arenoso? Son suelos color claro que tienen muy poca materia orgánica, por lo tanto su pH es alcalino y son poco aptos para la agricultura, a menos que se combinen con los otros dos, para poder formar un suelo o un suelo franco. Su textura son granos muy pequeños y sueltos que no permiten formar terrones o bolas. Poca retención de agua por la alta cantidad de mineral silicio, pero ofrecen por lo mismo excelente drenaje. Es un terreno que llovió y al momentico calentó el sol y ya está tostado nuevamente. Y las pobres plantas pues también se van a tostar allí. Pero hay algunas plantas que les gusta esa clase de terreno, por ejemplo, como la salvia, el romero, la lavanda, el hinojo, porque tienen buen drenaje. Son plantas que no les gusta el encharcamiento. Entonces, todas esas cosas debemos nosotros irlas teniendo en cuenta para que cuando vayamos a sembrar, poder nosotros saber, bueno, esta planta le gusta esta clase de terreno. Vamos a tratar de hacer aquí una mezcla y vamos a sembrarla en la matera, le vamos a mezclar arenita con arcilla y materia orgánica y entonces vamos a hacer un terreno franco para sembrar allí hortalizas, por ejemplo. Y si necesitamos sembrar romero, pues ahora vamos a echarle que quede más arenita. Y así sucesivamente podemos entonces cada día ir mejorando el suelo en el cual vamos a trabajar. Tenemos el suelo limoso o humífero. Es el mismo suelo franco. Sus características generales: tienen abundante materia orgánica en descomposición, así que tienen un pH ácido, es de color oscuro, son excelentes para el cultivo. Su textura, muy compacta, pero no tanto como la arcilla, forma grumos debido a la sedimentación de restos vegetales y animales. Tiene buen limo. O sea, que es un terreno
que es bueno, aunque tiene un pH ácido. Y para ese pH ácido, fácil, no es sino conseguir cal dolomita o cal fosforita o cal agrícola y revolverle a ese suelo. Y ahora vamos a tener un suelo listo para sembrar hortalizas. Dentro de ellas, hay, en ese suelo así, algo ácido, encontramos que allí le gusta mucho el arroz, la lechuga y también el orégano. Bien, mis queridos hermanos, entonces tenemos esos tipos de terrenos, tipo arenoso, liviano, que se denomina también terreno liviano, el limoso franco, que es un terreno mediano, y el arcilloso, que es un terreno pesado. ¿Sí? Ahora podemos mirar, allí encontramos una gráfica y si pudiéramos hacerlo, nosotros podríamos ahora hacer un experimento. Si nosotros cogemos un puñado de terreno arenoso y lo apretamos, él llega y al abrir la mano, él de una vez se descompone, se desbarata. Pero es un terreno limoso que lleva arcilla, que lleva arena y también lleva materia orgánica, lo vamos a apretar estando húmedo y él se queda allí, queda la forma de la mano. Pero si lo apretamos con el dedo y le ponemos el dedo, inmediatamente él se va a desboronar. Lo que no ocurre con el suelo arcilloso, que también llegamos y lo apretamos, queda la forma de la mano y ya le vamos a hacer con el dedo y es difícil de que él se vaya a desbaratar allí ese terreno. Mis queridos hermanos, todas esas pruebas las podemos nosotros hacer estando ya en el terreno. Y así vamos a aprender a conocer qué clase de terreno tenemos. Con el solo hecho de llegar y tomar una parte del terreno en su estado de humedad y apretarlo, poder hacerle así, podemos decir, esto es un terreno franco. Aquí puedo yo sembrar, hacer mi huerta en este terreno. O si el terreno es muy arenoso, podemos decir, no, a este terreno tengo que agregarle mucha materia orgánica, tengo que buscar a ver en la parte más profunda, a ver si encontramos arcilla y lo vamos a ¿qué? Lo vamos a mezclar, o si no lo podemos mejorar también con cal, porque la cal ayuda a poder poner compacto el terreno arenoso y convertirlo en un terreno franco. Mis queridos hermanos, es muy importante todas estas cosas y por eso, en conclusión, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que dentro de todas esas propiedades del suelo, entre esos terrenos como el terreno de textura franca, ya decíamos que al apretarlo podemos entonces conocer que allí podemos sembrar nuestra huerta. Para diferenciar estos tipos de terrenos, necesitamos hacer una práctica cada uno de nosotros. En la última diapositiva que tenemos aquí, nos dice estos son los 4 tipos de suelos básicos que sirven para la agricultura. Todos sirven. No vamos a decir que el arenoso no sirve, sí sirve. Pero necesitamos nosotros ayudarlo y modificar algunas cosas y saber que necesita mucha más materia orgánica. Entonces, en general, los encontrarás combinados en mayor o menor porción según la región, el clima y la proximidad de agua. Pero nos sirve mucho distinguir sobre todo su textura, color, absorción de humedad y también el pH. Qué bonito que nosotros pudiéramos aprender a conocer
en sí el pH de nuestras tierras. Y conociendo el pH, así también vamos a aprender a saber cómo vamos a tratar ese terreno. Así que podemos decir que nuestro terreno se compone del horizonte D, que es desde la parte más baja, que es la roca madre, luego el horizonte C, el horizonte B, el horizonte A y el horizonte O, que es la capa donde están todas las hojas, animales en descomposición que van a nutrir el horizonte A, que es la capa vegetal, en la cual vamos a poder entonces nosotros sembrar nuestros cultivos y vamos a poder de esa manera también aprender a nutrirlos de la mejor manera. Mis queridos hermanos, de esto hay mucho que hablar, por lo tanto, yo les invito para que continuemos investigando, continuemos aprendiendo sobre esta parte, porque para restaurar la tierra necesitamos conocerla. Si no la conocemos, pues lo más seguro es que pasa lo mismo que cuando nosotros no conocemos nuestro cuerpo, no vamos a saber cuáles son las vitaminas, los nutrientes que nosotros necesitamos. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, nos dé su gracia, nos capacite cada día para hacer su voluntad. Dios les bendiga, es mi deseo en Jesús. Amén.